Jóvenes, continuando con la clase, vamos a desarrollar el tema Introducción a la expresión gráfica. Bueno, aquí vamos a desarrollar los conceptos generales, la importancia, los materiales de trabajo, las herramientas tecnológicas, formatos, convenciones de línea y algunas recomendaciones de su docente. ¿Qué es el dibujo técnico? Miren, yo les podría decir que el dibujo técnico es un procedimiento por el cual nosotros desarrollamos o dibujamos un conjunto de líneas, puntos, planos que van a dar un mensaje a la gente o a las personas que están en nuestro medio. Aquellos profesionales como ingenieros, maestros de obra, todo aquel que está inmiscuido en este mundo de la construcción puede leerlo con mayor precisión. El dibujo técnico está normalizado porque está lleno de convenciones, de normas con el cual parametra o delimita esta comunicación para poder construir cualquier tipo de edificación. Como ven en los gráficos, nosotros podemos construir o elaborar planos para construir autos, para construir puentes, piezas mecánicas, edificaciones. Y miren, esto nos da pie a decir que así como hay tipos de dibujo, hay tipos de profesionales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de piezas mecánicas, yo podría hablarles de dibujo industrial. Si hablamos de autos, de dibujo automotriz. Si hablamos de puentes, de dibujo de estructuras. Si hablamos de vivienda, de dibujo arquitectónico. Eso quiere decir que existen diversos tipos de dibujo. ¿Podemos decir que la geometría es un gran apoyo para el dibujo técnico? Claro, nosotros nos apoyamos en la expresión gráfica o en la representación gráfica o finalmente en el dibujo técnico en la geometría. ¿Por qué? Porque la geometría nos permite representar el tercer eje, que es la profundidad de los objetos o de las edificaciones en un plano bidimensional. Podemos desarrollar largo por ancho en una hoja cualquiera, ¿no? Pero no podemos desarrollar la profundidad. Eso quiere decir que necesitamos la ayuda de un tercer eje, que es el eje de la Z, para poder desarrollar la profundidad de nuestras edificaciones o de nuestros dibujos. En su forma más elemental, la geometría nos ayuda siempre a calcular áreas, a definir diámetros, perímetros, superficies y lo que les dije anteriormente, a definir los volúmenes, que es la tercera dimensión. ¿Por qué es importante el dibujo técnico? Miren, el dibujo técnico es muy importante porque nos permite establecer o definir un proyecto final que pasa por etapas, ¿no? La primera etapa es la que concebimos en nuestro cerebro, en nuestra imaginación, en nuestra mente, indicando o creando un sinfín de cosas, ¿no? De ahí pasamos a la etapa del esbozo. En esta etapa nosotros podemos dibujar a mano alzada, que es un primer croquis o una primera aproximación de lo que nosotros hemos imaginado. Ya en la etapa del croquis, que es la segunda etapa, nosotros seguimos elaborando un dibujo a mano alzada, pero ya le damos mayor detalle, ya le damos dimensiones. Entonces aquí nos permite establecer este croquis que ya es más palpable y que ya hemos indagado y que ya hemos averiguado si este croquis definitivamente es construible. Ya aquí ya podemos definir si nuestra idea se puede concretar. ¿Por qué? Porque en la etapa de los planos ya nosotros debemos establecer cuál es el procedimiento constructivo para la edificación de aquella construcción que queremos hacer. Finalmente, la elaboración de los planos nos conlleva a la construcción del proyecto final.
En cuanto a los materiales que vamos a trabajar, yo les puedo decir que vamos a necesitar este aparatito que se llama compás de precisión, que tiene que tener la largadera con su adaptador, reglas, escuadras, mejor dicho, que son de 30, 60 y 45, la regla T, su tablero, que es importante. Aparte, existen tableros portátiles que también son muy útiles, los tajadores, tanto para lápiz o para mina. Esta plantilla se llama plantilla para borrar o calaverilla. Este no es necesario que lo compren, simplemente lo he puesto para información, que se llama cangrejo, con el cual podemos dibujar letras. Con los estilógrafos, que son estos, tampoco es necesario que los compren, los he puesto para su información, que existen. Borrador de tinta, borrador de lápiz y cúter. En esta lámina encontramos lo que es el escalímetro, cinta para pegar las láminas, plantillas para letras, plantillas de círculo, plantillas de mobiliario en escala 1 en 100, 1 en 50, pistoletes y transportador para medir ángulos, que es muy importante su uso. Jóvenes, en esta lámina encontramos los lápices con los que vamos a trabajar. Miren, los lápices tienen un nivel de dureza y de blandura, y de acuerdo a eso sabemos cómo lo vamos a utilizar. Para nuestro dibujo técnico necesitamos el HB, el F, el H, el 2H hasta el 6H. Estos, que son minas duras, muy duras, extra duras, nos sirven para trabajar todo lo que son líneas de guía, líneas guía. Y para trabajar el trazo final definitivamente necesitamos el HB o en su defecto hasta el 2B. Estos, que son de extra blandura, muy blandos o blandos, no nos sirve para el dibujo técnico porque básicamente nos sirve para el dibujo artístico. En cuanto a las herramientas tecnológicas, bueno, en el mercado encontramos el famoso AutoCAD, las laptops, las computadoras y los plotters, ¿no? Eso es lo que se utiliza ahora para dibujar. Mira, son herramientas mucho más ágiles, más rápidas, porque imagínense dibujar un proyecto de 100 láminas y rehacerlo es una pérdida de tiempo total. En cambio, ahora con estos adelantos tecnológicos nosotros podemos rehacer el proyecto que en cuestión de días, ya no en cuestión de semanas ni meses. En cuanto a los formatos, encontramos los formatos desde el A4 hasta el A1 o el A1. El A0, el A1, el A2, el A3 y el A4. El A4 es el formato más pequeño, que es el que comúnmente conocemos como hojas Bond A4, de 21 por 29.7 centímetros. 2 A4 hacen un A3, que son 29.7 centímetros por 42. 2 A3 hacen un A2, que son 42 centímetros por 59.4. 2 A2 hacen un A1, que son 59.4 por 84.1 centímetros, estoy hablando en centímetros. Y 2 A1 hacen un A0, que son 84.1 centímetros por 11.89 centímetros. Algunas consideraciones o convenciones para lo que es el trabajo con líneas. Línea gruesa es contorno visible, línea fina, continua fina, línea de interrupción y contornos ocultos, ejes de simetría, posiciones externas, líneas de centro de circunferencia. Esas son las principales convenciones con las que podríamos ir trabajando. Otra recomendación es cómo trabajar con tu regla T. Se posiciona la regla T al borde del tablero o de la mesa, que debe estar en una posición recta. El borde de plástico transparente debe permitir el dibujo o la visualización del dibujo. La cabeza de la regla T debe estar pegada al borde del tablero. Si ustedes se fijan,
Esta es la posición para conseguir líneas paralelas a 45 grados de izquierda o derecha, líneas paralelas en ambos sentidos, líneas paralelas a 60 grados, a 30 grados, en ambos sentidos 30-60, y cómo conseguir con reglas combinadas. Bueno, jóvenes, hemos terminado. Recuerden, cualquier duda me pueden comunicar mediante la plataforma. Muchas gracias, estamos en contacto.